eran eternas. Mediocres no tienen punto medio. Es verdad, es verdad. Guille o bueno, el querido Zapito. ¿Cómo va, amigo? Espero que estés bien. Siempre miro y comento poco. Muy bien, Gregorio, querido. Ha hecho, ¿vale? Quiero que sepan que Gastón Marino o Cami Procer, Gastón Marino o Cami Procer, como es su nombre artístico, es un muy buen compositor de música, en este caso freestyle, de la zona de Palomar, que tiene un canal con Juan Dresen, no sé, eso mucho no sé, pero yo que él tendría mi propio canal, pero bueno, cada uno sabe cómo son las cosas, el pibe con quien está es también un muy buen músico y una muy buena persona, pero ha llegado a grabar temas interesantes, temas importantes y conocidos, y es una persona muy conocida y muy respetada en lo suyo. Hemos compartido asados en lo de, bueno, mi hermano Ariel, que yo cuento, mi hermano amigo, Ariel, que yo cuento siempre, colecciona muñecos de Dragon Ball. Bueno, es el dueño del gimnasio donde entrenábamos y nos reventábamos a trompadas. Estaba mirando un poquito las notificaciones, dado que, bueno, comprenderán que tengo wifi acá en el taller. Ya que está, lo grabamos este recorte, por si lo estás viendo, rata. Tengo wifi acá en el taller, que sigo pagando, ¿no? Como fue desde el primer día. Eh, nada. Por eso, me olvidé que iba a decir, pero sigo conectado de acá desde el taller con el wifi, que alguna vez puse para tener, porque acá iba a haber cámaras, alarmas y demás. Y además estaba por llegar la época del mundial y había que ver el mundial. Bueno, gasté una fortuna en internet, de la que nunca quien laburaba, trabajaba, gozaba de las instalaciones, jamás pagó un peso. Pero bueno, nada, no sé por qué me vino eso a los recuerdos, pero a lo que iba. Tengo que estar conectado porque, bueno, para estar en vivo tengo que estar conectado, pero lo tengo silenciado, porque si no ya hubiese sonado un montón de veces y ustedes saben que me molesta. Y agradezco que no me esté llamando a nadie porque si no se sale el vivo. Así que bueno, gente, espero que estén bien. Vamos a ver. Bueno, seguimos, seguimos, sí, seguimos. Va como piña. Tuvimos un pequeño, tuvimos una pequeña Eros Gómez. Mirá qué cheto que te lo dejé ahí. Vamos a lo común. Ahí está. Tuvimos una pequeña caída de acá, porque lo tengo cargando el teléfono. Lo tengo cargando. eh, ¿Qué va a hacer, Eros? Cosas que pasan. En canales chetos no te pasa esto. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Yo tengo la iluminación solar, mirá, si giro así, ahí tengo la iluminación, allá está el módem, y se está teniendo el teléfono en un agujerito. Si pudiera dar vuelta a la cámara se los muestro, pero tengo miedo de hacer macana. Eh, Está enchufado, cargándose el celular, porque ahora me tengo que ir a trabajar y de paso voy a ver si grabo eso que me interesa de la desinstalación, del termotanque y demás. Y bueno, nada, está todo así, improvisado. Pero bueno.